Bueno, egunon guztioi, ongi etorri 20. Fernando Buesa mintegi honetara. Aurten, terrorismoaren biktimentzako justizia eta egiaren beharrari buruzko hausnarketa sakon, lasaia eta eraikitzailea sustatu nahi dugu. Justizia eta egia biktimen eskubideak dira. Jasandako kaltearen pareko erreparazioa behar dute biktimek. Eta horrez gain, dimentsio kolektiboa ere badute. Elkarbizitzak, egia, indarkeriari zilegitasuna kentzea eta erantzukizunak hartzea eskatzen baititu. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este seminario Fernando Buesa. Ya son 20 los años que venimos organizando estas jornadas en colaboración con los compañeros del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Nuestro objetivo con este foro es siempre propiciar y compartir un espacio de reflexión serena y profunda acerca de cuestiones complejas, pero también nucleares para el proceso de deslegitimación de la violencia terrorista, la reparación de las víctimas y la construcción de la convivencia. Justicia, verdad y convivencia es nuestra propuesta para este año. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿De qué manera exactamente? ¿Quién lo ordenó y quién lo hizo? ¿Cómo fueron los últimos momentos de su vida? ¿Sufrió? ¿Quiénes le asesinaron? ¿Dónde están? ¿Estarán viviendo una vida normal, disfrutando de sus seres queridos? Hay preguntas desgarradoras que en muchos casos no tienen respuesta y atormentan la vida de muchas personas. Justicia, verdad, a veces pueden parecer palabras muy grandes, ¿no? Grandes conceptos, abstractas, pero se hacen tremendamente palpables cuando las encarnamos. Conocer las circunstancias y los detalles del asesinato de Mehta, saber quiénes lo planificaron y quiénes lo ejecutaron, que las personas que lo hicieron fueran detenidas y juzgadas por ello, que estén cumpliendo sus penas en prisión, representa mucho para mí. Son cuestiones fundamentales que facilitaron mi duelo y me dieron una base de seguridad y serenidad para poder volcar mi energía en mí, en mi familia, reconstruir mi vida y mirar al futuro. Yo he tenido verdad y justicia, pero muchas víctimas del terrorismo no. Hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Algunos de ellos fueron amnistiados, algunos han prescrito, la inmensa mayoría no tienen autor conocido. No podemos olvidar tampoco a las víctimas del GAL que no han tenido acceso a una justicia efectiva y cuyos crímenes continúan también sin esclarecer. Hace apenas 10 días fallecía Laura Martín, la viuda de Juan Carlos García Goena, última víctima de los GAL, sin haber obtenido ni verdad ni justicia después de toda una vida luchando por alcanzarlas. Muchas víctimas se sienten abandonadas, desamparadas. Una vez escuché decir a Josué Lespe: yo quiero una reparación a la altura de mi daño. Las víctimas necesitamos una reparación a la altura de nuestro daño. Creo en el Estado de Derecho y en la justicia para las víctimas. El asesinato, el crimen, las violaciones más flagrantes de derechos humanos no deberían quedar impunes. Las personas responsables de los mismos deberían rendir cuentas y cumplir la pena que corresponda. Al mismo tiempo, creo en las oportunidades de reinserción para los victimarios. No podría tolerar la amnistía y la impunidad, pero tampoco la pena de muerte o la cadena perpetua. Ante noticias del acercamiento o la evolución del grado penitenciario de las personas que asesinaron a Mehta, confío en que será lo que corresponde y en que quienes toman las decisiones aplicarán la ley conforme a la legalidad. Tengo asumido que saldrán de prisión más pronto que tarde y habrán cumplido su condena, pero nuestro daño permanecerá, profundo, intacto, irreparable. Lo verdaderamente importante para mí es cómo van a salir de prisión, con qué actitud, qué lectura habrán hecho a lo largo de estos años de lo que hicieron. ¿Se sentirán orgullosos? ¿Tendrán la valentía de mirar de frente al dolor que nos causaron y afrontar las consecuencias de sus acciones? Y junto con eso, ¿cómo serán recibidos? ¿Como héroes? ¿Cómo será la convivencia entre nosotros? Cada uno somos dueños de nuestra vida y estas personas no condicionan mi ser, mi sentir ni mi manera de estar en el mundo.
pero de alguna manera, al matar a mi aita, unieron su destino al mío. Y hay una espina que me retuerce, un nudo de dolor en mi interior que solo ellos podrían deshacer. A veces pienso que colocamos demasiadas expectativas en la justicia y en lo que nos puede aportar a las víctimas. El derecho no puede satisfacer todas nuestras necesidades. La legalidad tiene sus límites, unos límites de los que nos hemos dotado. Quizás, allá donde la justicia no pueda alcanzar la verdad, podría aportar una cierta reparación. La responsabilidad penal puede prescribir, pero el derecho a la verdad no prescribe nunca. Es difícil entender verdad y justicia de forma diferenciada, ¿no? Parece que se necesitan mutuamente y que la una tiene que ir necesariamente unida a la otra. Pero cuando la justicia no haya sido posible, todavía hay un camino de búsqueda de la verdad por recorrer. Hay personas que formaron parte de ETA y han dado el paso de desvincularse de la violencia. Ocurrió con ETA político-militar y sucede con algunas personas que iniciaron un camino de conciencia del daño causado por sus acciones violentas, de reconocimiento y acercamiento a las víctimas, participando en iniciativas como la Vía Nanclares, encuentros restaurativos, etc. La contribución que estos procesos hacen es muy valiosa y reparadora. Y al mismo tiempo, también es importante constatar que muy pocas de estas personas, que seguramente conocen muchos detalles, están contribuyendo a la verdad. Ahondar en la verdad exige valentía y también creatividad para idear caminos a través de los cuales puede abrirse paso. La verdad y la justicia son necesidades individuales que tenemos las víctimas, pero también tienen una dimensión colectiva. El daño infligido por el terrorismo ha afectado a toda nuestra sociedad. Para sanar, para que lo que hemos vivido no pueda volver a repetirse jamás, necesitamos erradicar las semillas de violencia, con un relato veraz, claramente deslegitimador de la violencia y una asunción de responsabilidades. Si aspiramos a construir una comunidad vasca inclusiva y respetuosa con la diversidad, debemos afianzar unas bases éticas sólidas para la convivencia. A lo largo de estos 2 días vamos a profundizar en todas estas cuestiones de la mano de personas expertas y también de algunas víctimas. Y bueno, espero que resulte un espacio enriquecedor y que contribuya a aportarnos algunas luces. Y Óscar. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta 20ª edición del simposio que llevamos organizando entre la Fundación Fernando Buesa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, y ese magnífico guarismo al que se refería Sara en su presentación, que indica la continuidad de un trabajo conjunto y la, bueno, parece que eficacia de este tipo de reuniones, ¿no? Todos los años tratamos de eso, de ser contemporáneos, de trasladar una temática y una problemática que esté en el ambiente, y si acaso no está en el ambiente, sí que está en el trasfondo de las cuestiones que evidentemente habría que abordar para poder resolver en lo inmediato. No cabe ninguna duda que si el final del terrorismo en el País Vasco y por ende en España hubiera sido el resultado de una negociación entre partes, si el resultado de la condición judicial de los victimarios de ETA hubiera sido el resultado final o se hubiera subsanado finalmente con algún procedimiento de justicia transicional, es claro que no estaríamos reunidos esta mañana en esta sala, o por lo menos que no estaríamos reunidos por esta cuestión. Hay 200 presos aproximadamente de ETA en la cárcel, y esta circunstancia, que nos diferencia radicalmente de otros procesos de final del terrorismo, incide cotidianamente en la naturaleza de las cosas políticas, incide en algunos agentes políticos sustantivos, en su capacidad para evolucionar, e incide también en la continuidad de una manera de hacer política que trata de retener de alguna forma la función del factor terrorismo en el ejercicio de esa política. Por decirlo de una manera muy sintética y rápida, la existencia de 200 presos de ETA cumpliendo las sentencias da lugar a una dicotómica expresión, por un lado, por parte de aquellos que se manifiesta con cierto hábito en los medios de prensa,
que interpretan que hay una actuación de los poderes públicos, tanto del Poder Ejecutivo, menos del Legislativo y en ocasiones también hasta del Judicial, para, vamos a decirlo así rápidamente, ahorrarles la pena a los victimarios. Resolver procedimientos de facilitación de condiciones, terceros grados, etcétera. Es decir, una sensación que se pretende proyectar, sobre todo desde algunos voceros, de algunos medios de comunicación, en el sentido de que efectivamente están cumpliendo, pero están cumpliendo menos. Y que incluso llega a su extremo cuando, pues efectivamente, estas personas llegan a cumplimientos en ocasiones muy largos de pena, pero el tiempo pasa y pasa absolutamente para todos, y arrancamos una mañana con titulares del pelo de fulano de tal, con 5 víctimas mortales encima, sale de la cárcel. Pero sale de la cárcel después de 20 o 21 años de cumplimiento, como pasaría en todos los sitios. En el otro lado, por utilizar aquel viejo juego que tanto nos espanta de los bandos, en el otro lado hay una especie de axioma aparentemente ingenuo, perverso, que viene a plantear que si esto acabó, habría que acabar también con la consecuencia de ello, ¿no? Y una de las consecuencias es precisamente la presencia y la estancia de estos 200 presos de la organización terrorista ETA todavía hoy en prisión. Más allá de la expresión de esta dicotomía extrema, aparecen y reaparecen cada poco cuestiones que no son fáciles de resolver y que, como digo, están sobre la mesa, por presentar únicamente solo un par de ellas, ¿no? El asunto que tiene que ver con la prescripción. Es decir, el tiempo pasa y el tiempo establece que no se puede volver sobre nuestros pasos para perseguir determinado tipo de actuaciones delictivas, ¿no? Y, sin embargo, es un asunto que se pone sobre la mesa y que se plantea como posibilidad, ¿eh? Bueno, vamos a hablar entre hoy y mañana precisamente también de estas cuestiones o de otra que apuntaba Sara ahora en su intervención inicial, lo que tiene que ver con el propio concepto de verdad. Es decir, la verdad judicial, pero también hasta qué punto, más allá de esa verdad judicial, los que tuvieron que ver con estas cuestiones podían hacer y contribuir, e incluso se podrían establecer modificaciones de tipo legal para que les forzara a hacer y contribuir para que finalmente las víctimas estuvieran resarcidas por el conocimiento de lo que ocurrió con ellas o con sus familiares. Bueno, estas son cuestiones, estas y otras muchas más, cuestiones que nos desazonan muchas mañanas, normalmente con titulares de prensa que, como cualquier titular de prensa, se establece con el brochazo gordo, con declaraciones de portavoces políticos o de otra naturaleza que se hacen con brochazo gordo y que, sin embargo, se mueven en un territorio donde la technicalities, ¿no? La técnica, en este caso la técnica jurídica y también la técnica política, no hay que perderlo de vista, tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Hemos querido en esta ocasión que, más allá de hacer una reunión, un seminario donde diferentes personas expresen su opinión al respecto de, que también va a ocurrir, lo que hemos querido es traer a técnicos que se mueven en este territorio y que nos pueden expresar la opinión experta y rigurosa para que sepamos, cuando nos levantamos cada mañana, si debemos desazonarnos o si, por el contrario, las cosas entran dentro de la lógica o si, por el contrario, como digo, el Poder Judicial, en este caso, está amparando y está protegiendo nuestras condiciones como ciudadanos. De esto vamos a hablar precisamente. Queremos que el resultado de ello pueda proporcionar de alguna manera una especie de vademecum para poder interpretar cuestiones que no son fáciles de considerar para el común de los mortales, para los ciudadanos comunes, y por esto esta invitación que nos ha permitido, al final, el hombre y la mujer proponen, pero Dios o la providencia o algo acaba disponiendo. Al final yo creo que el ramillete de expertos que se van a juntar aquí entre hoy y mañana pues acredita suficientemente pues la categoría y la calidad de los encuentros que organizamos conjuntamente. Creo que va a ser de una extraordinaria utilidad. Recuerden que más allá incluso de la propia reunión física, luego acabamos haciendo una publicación, con lo cual los trabajos permite que se puedan contemplar, revisar y estudiar en el tiempo. Y bueno, yo creo que es un poco la aportación que podemos hacer desde las entidades que estamos organizando esta reunión. Les anticipo, así como argumento o como explicación de orden técnico,
que después de la pandemia nos hemos acostumbrado extraordinariamente a esto del estar y no estar, de tal suerte que algunas de las personas que están convocadas nos van a hablar no in situ, sino que nos van a hablar desde el ciberespacio, de tal manera que no se sorprendan, bueno, que se van a sorprender, están ustedes al cabo de la calle, igual que todos los demás, ¿no? En el sentido de que todas y cada una de las mesas pues tendrán a alguien que nos hablará de lejos. Sin ir más lejos, empezaremos con el propio Shlomo Ben-Ami en su intervención inaugural de esta reunión, que nos va a hablar, ya no sé si está en Israel, si está en Kosovo, porque es un hombre que no para quieto, ¿no? Pero en cualquier caso todo ello será tremendamente interesante y nada más que expresarles pues la convicción de que el trabajo preparatorio para esta reunión yo creo que se ha hecho con intensidad, gracias, entre otros, a los magníficos técnicos de la Fundación Fernando Buesa, y yo creo que finalmente el resultado que nos van a proporcionar pues va a ser tremendamente importante para que podamos leer la realidad en condiciones y sobre todo con el rigor debido. Muchas gracias.